Contengan la respiración y fíjense. Todos hemos vivido el instante del nacimiento. Para dar lugar a nuestra existencia, se necesita un óvulo fecundado que se desarrolle dentro del vientre materno, un seno que nos alimente y mucha atención y cuidados. Los mamíferos, de los cuales formamos parte, son los únicos animales que han adoptado esta forma de dar la vida después de 4.000 millones de años de evolución. Lo más sorprendente es que esa forma de reproducción apareció como consecuencia de una serie de cataclismos que afectaron a la Tierra. Hace 250 millones de años se produjo la erupción volcánica más grande que el mundo haya conocido. Esta extraordinaria actividad volcánica provocó cambios profundos en el medio ambiente. Descubrimientos recientes han demostrado que aquella catástrofe causó la desaparición del 95% de la vida presente en el planeta. Fue un periodo terrible. Pero una vez superada esta prueba, nuestros antepasados adquirieron las características únicas de los mamíferos. Aquel periodo vio el mayor exterminio de especies vivientes de toda la historia de la Tierra, pero vino acompañado de la espectacular aparición de los mamíferos en unos continentes dominados por los dinosaurios. ¿Por qué nuestros antepasados comenzaron a proteger a sus pequeños en el vientre materno? Esta es la asombrosa historia del origen de los mamíferos. Planeta Tierra. El nacimiento de los mamíferos. La más importante extinción masiva de especies vivas de la historia de la Tierra acaeció hace 250 millones de años, es decir, 185 millones de años antes de otra que conocemos mejor, la de los dinosaurios. Pero hoy se piensa que sin aquella catástrofe los mamíferos nunca habrían aparecido en el planeta. El profesor Roger Smith del Museo de Sudáfrica trabaja desde hace 20 años en el estudio de los fósiles de la región de Great Karoo. El estrato que corresponde al periodo que precedió a la gran extinción aflora aquí a la superficie. Esta tierra árida ha conservado extraordinariamente las huellas de los animales que recorrían los continentes en aquella época. Aquí hay unas huellas impresionantes de dinocéfalo. Nos revelan muchas cosas sobre su forma de desplazarse. Voy a caminar por estas huellas a ver si puedo reproducir la forma de moverse del dinocéfalo. Este animal debía medir unos 3 metros de largo, pero no era un dinosaurio. Aún tenían que transcurrir decenas de millones de años antes de que estos aparecieran. Entonces, ¿qué clase de animal pudo dejar estas huellas? Se cree que unos animales muy similares a los actuales mamíferos vivían aquí justo antes del episodio de extinción masiva. Este fósil es de un herbívoro llamado Dictodon. Medía unos 50 centímetros y vivía en una madriguera como un tejón.
Y esto es un Gorgonops, un carnívoro de 3 metros de largo dotado de unos afilados dientes. Debía ser uno de los reyes del mundo animal, como los leones en la actualidad. Se cree que estos animales se reproducían poniendo huevos, como los reptiles. Pero como su esqueleto y su dentición presentan numerosos puntos en común con los de los mamíferos, reciben el nombre de reptiles mamiferoides. Algunos de ellos evolucionarían un día para dar origen a los mamíferos. Los reptiles mamiferoides son menos conocidos que los dinosaurios. Resulta sorprendente descubrir que entonces existía una variedad tan grande de animales de gran tamaño, perfectamente adaptados, y que eran, de hecho, los antepasados lejanos de los humanos. Y 50 millones de años antes de la aparición de los dinosaurios. Así que los dinosaurios no fueron los primeros reptiles que dominaron el planeta. Este es, según el profesor Smith, el aspecto que debía tener el paisaje terrestre justo antes de la gran extinción. 100 millones de años después de la conquista de los continentes por los animales que salieron de los océanos, en distintos lugares del planeta se habían desarrollado ricos ecosistemas. Gracias a la intensa actividad fotosintética de los vegetales que componían estos vastos bosques, había una cuantiosa presencia de oxígeno en la atmósfera. Esa abundancia había facilitado el dominio de los reptiles mamiferoides sobre los continentes. Entre ellos se encontraba el cinodonte, un animal parecido a una garduña. De hecho, él es, sin duda, nuestro antepasado. Con 50 centímetros de largo, se alimentaba principalmente de peces de río. Entre los animales contemporáneos de estos reptiles mamiferoides se encontraban también otros reptiles denominados diápsidos. Más tarde darían lugar a los dinosaurios. Entonces eran una especie bastante anodina, lo que hace aún más sorprendente el futuro dominio que iban a ejercer sobre la Tierra sus descendientes directos. Justo antes de la gran extinción, el ecosistema que dominaban los reptiles mamiferoides era particularmente floreciente. Pero hace 250 millones de años fue brutalmente aniquilado. Hemos examinado minuciosamente todas las capas a partir de este límite. Y de toda la fauna del Permiano, solo sobrevivió el 5%, lo que significa que el 95% de la fauna y de la flora terrestre de aquella época desapareció. Los estudios realizados en los océanos ofrecen resultados similares. Es absolutamente catastrófico. Es la extinción masiva más terrible de la que tenemos constancia. ¿Qué es lo que pudo causar la súbita desaparición del 95% de los seres vivos, comprendidos plantas y animales? ¿Y qué consecuencia tuvo tal suceso sobre la evolución? El suelo de Great Karoo porta la prueba de lo que sucedió en aquel entonces. El profesor Smith observó un cambio en el color de los estratos del terreno. Los que datan de antes de la catástrofe tienen una tonalidad gris azulada. Y justo después se vuelven pardo rojizos. El análisis de los estratos demostró que el cambio de color era el resultado de un increíble aumento de las temperaturas. El profesor Smith llamó a este lugar la última charca. Cree que estos fósiles son el testimonio de un último agrupamiento de reptiles mamiferoides sedientos alrededor de una de las últimas charcas. Cuando se acabaron las últimas gotas, murieron aquí, apretujados los unos contra los otros.
Hace 250 millones de años, la vida se vio expuesta a un ambiente extremadamente caluroso. Pero, ¿qué es lo que provocó un recalentamiento tan intenso? Sudáfrica no es el único lugar donde podemos hallar pruebas de la extinción masiva. Estamos en la provincia de Zhejiang, al sur de China. Aquí se encuentra un estrato de 250 millones de años que se formó en el fondo del mar, a varias decenas de metros de profundidad. El profesor Yu Ganjin de la Academia China de Ciencias y el profesor Douglas Edwin del Museo de Historia Natural del Instituto Smithsoniano trabajan conjuntamente sobre el terreno. Los dos investigadores han comprobado que exactamente en el mismo momento en que desaparecía de los continentes la vida vegetal y animal, el 95% de la vida marina se extinguía igualmente. También aquí se puede constatar un cambio de color en los sucesivos estratos. Esta vez pasa de blancuzco a casi negro. Precisamente ese fue el momento en el que se produjo la gran extinción. Se han encontrado algunos fósiles en el estrato que se formó inmediatamente después del terrible episodio. Su presencia sugiere que otra catástrofe ambiental se habría producido en el mismo momento que el violento recalentamiento que vimos en Sudáfrica. Claraya es tan fino como una hoja de papel y enormemente abundante. Hay tapices enteros cubiertos de decenas de miles de estos bivalvos en las capas del Triásico. Este tipo de bivalvos suele encontrarse en entornos pobres en oxígeno. Así que llegamos a la conclusión de que la abundancia de ejemplares de esta especie podría indicar un empobrecimiento del oxígeno durante la primera etapa del Triásico. Un misterioso episodio de intenso recalentamiento se habría producido, pues, hace 250 millones de años, seguido inmediatamente de una anormal disminución del oxígeno ambiental. Solo una catástrofe excepcional pudo ocasionar un desastre de tal calibre. En Siberia Occidental se encuentra uno de los yacimientos de petróleo más grandes del mundo. Aquí se hizo un asombroso descubrimiento que nos aporta un indicio sobre la naturaleza de la catástrofe que provocó el episodio de extinción masiva. Todo comenzó durante la campaña de prospección geológica de una compañía petrolera. A 3.000 metros de la superficie, los sondeos dieron con un zócalo rocoso particularmente denso, justo debajo de la capa petrolífera. Este zócalo se extendía, de hecho, por debajo de toda la Siberia Occidental, es decir, por una superficie 4 veces superior a la de España. Del análisis de las muestras extraídas en dicha capa se desprendió que se trataba de lava solidificada hace 250 millones de años, durante el episodio de extinción masiva. Pero aún quedaba otra sorpresa. La lava se extendía a lo largo de 2.000 kilómetros, superando los límites de Siberia Occidental hasta adentrarse en la meseta de Siberia Central. Las rocas que forman esta cadena montañosa están compuestas de lava expulsada del manto terrestre hace 250 millones de años. El grosor de esta capa de lava es de 4 kilómetros.
Los surcos que pueden verse en las pendientes se formaron por una sucesión de capas de lava fundida fluyendo sobre la lava ya enfriada. Se trata de una erupción volcánica gigantesca que dejó su huella sobre la meseta siberiana. Su extensión sugiere que el volumen de lava expulsado fue realmente formidable. 10.000 veces la cantidad que un volcán expulsa normalmente durante 10.000 años. Jamás en toda la historia la Tierra había conocido una erupción de tales dimensiones. ¿Tuvo esa extraordinaria actividad volcánica algo que ver con el fenómeno de extinción masiva? Eso es lo que intentó determinar un equipo compuesto por científicos rusos y británicos reunidos bajo la dirección del profesor Andrew Saunders de la Universidad de Leicester en el Reino Unido. Basándose en el volumen de lava expulsado, Saunders intentó reconstruir la erupción. El resultado fue más allá de lo que nadie podía imaginar. Hemos retrocedido 250 millones de años en el tiempo. Siberia vive un día tranquilo y apacible, cuando, de repente, la explosión proyecta lava hasta 2.000 o 3.000 metros de altura, 10 veces más alto que en las grandes erupciones observadas en la era moderna. La materia fundida que se escapa por fisuras de más de 50 kilómetros de largo forma gigantescas barreras de fuego. Los ríos de lava se precipitan sobre el bosque siberiano, engullendo todo a su paso. La Tierra no había conocido nunca semejante serie de erupciones. El profesor Saunders y su equipo investigaron las causas de este cataclismo. Su atención se vio atraída por una serie de fallas gigantescas presentes en el subsuelo de Siberia Occidental. Estas fisuras de 100 kilómetros de ancho se extienden más de 1.500 kilómetros. Para ellos, es la prueba indiscutible de que un cataclismo de magnitud planetaria fue el origen de la erupción siberiana. Según nuestras estimaciones, el abombamiento que provocó esas fisuras debía de medir entre 1.000 y 1.500 kilómetros de diámetro, lo que representa una parte nada despreciable de Europa Occidental. A finales del Cretáceo, existen pruebas de un impacto procedente del espacio, en concreto de un meteorito que exterminó una parte considerable de la vida en la Tierra hace 65 millones de años. Pero a finales de la era permiana, parece que nos enfrentamos a un impacto procedente de las profundidades del planeta. Y ese fenómeno es el que habría provocado la gran extinción que hemos constatado en ese periodo. ¿Qué pudo brotar de las profundidades de la Tierra para deformar hasta ese punto la superficie? Las últimas investigaciones realizadas sobre el manto terrestre nos aportan, tal vez, la respuesta. Recientemente, los científicos han descubierto que en algunos lugares determinados del planeta, los fenómenos de subducción y de ascenso de materia propios del manto terrestre podrían alcanzar proporciones excepcionales. En las fallas de gran profundidad que existen en el mar del Japón, se han constatado tales movimientos. Una inmensa meseta rocosa que formaba parte de la placa oceánica ha penetrado en una de esas fallas y se ha ido progresivamente hundiendo hacia las regiones cercanas al núcleo, a 2.900 kilómetros de la superficie. En otras regiones del mundo, en cambio, se ha detectado el ascenso de gigantescas masas incandescentes. Si cerca del núcleo terrestre una parte del manto entra en fusión y esa materia más caliente sube hacia la superficie, provoca un abombamiento de la corteza.
Los científicos creen que fue un fenómeno de estas características, pero de proporciones extraordinarias, el que, procedente del interior, sacudió la superficie de la Tierra hace 250 millones de años. Sabemos desde hace tiempo que los continentes se desplazan sobre la superficie del planeta, pero poco a poco vamos descubriendo que los abombamientos originados por los ascensos del manto pueden bruscamente adquirir proporciones colosales cuando los continentes presentan una determinada configuración. Hace 300 millones de años, las masas continentales dispersas convergieron para formar un supercontinente, Pangea. Una falla muy profunda rodeaba entonces el continente. Las placas que constituían el suelo oceánico fueron poco a poco hundiéndose en la falla por debajo de la masa continental hasta las profundidades del manto. Pero en un momento determinado, una cantidad gigantesca de la materia de esas placas se hundió brutalmente hacia el núcleo, a 2.900 kilómetros de profundidad. Al mismo tiempo, se produjo un increíble ascenso de materia del núcleo hacia la superficie. Estos fenómenos se denominan superpenachos. Un superpenacho es una columna de roca fundida de 1000 kilómetros de diámetro aproximadamente. Así es como se produjo el abombamiento que describía el profesor Saunders. Una increíble cantidad de energía procedente del centro de la Tierra fue el origen de una serie de erupciones volcánicas gigantescas acaecidas hace 250 millones de años. Pero hoy sabemos que aquellas erupciones solo fueron el detonante de unos acontecimientos catastróficos que conllevaron la desaparición del 95% de la vida sobre la Tierra. Pero, ¿qué ocurrió después? En la región de Tokai, en Japón, se halla la respuesta a esa pregunta. En enero de 2004, una misión japonesa inició unas investigaciones en pleno Océano Pacífico, a 100 kilómetros de las costas de Japón. Esta misión de exploración en alta mar efectuaba sondeos para detectar la presencia de hidrato de metano. Investigadores del mundo entero se interesan actualmente por este recurso, que podría constituir una nueva fuente de energía en el futuro. El hidrato de metano se encuentra congelado a unos 1000 o 2000 metros por debajo del fondo de los océanos, cerca de las plataformas continentales. Este cilindro conteniendo hidrato de metano acaba de ser remontado desde el fondo oceánico. El gas que se escapa es metano. El hidrato de metano se forma por una combinación única de metano y de agua. En el fondo de los océanos, la temperatura se mantiene baja y la mezcla permanece estable. Pero en cuanto la temperatura se eleva, la mezcla se derrite instantáneamente, liberando un volumen de metano gaseoso 160 veces superior al del compuesto de origen. En China se encontró la prueba que demuestra que cuando hace 250 millones de años se produjo la gigantesca erupción siberiana, el hidrato de metano comenzó a fundirse, liberando una enorme cantidad de metano desde el suelo oceánico. Esta capa de terreno se formó durante el episodio de extinción masiva. El análisis de su composición química reveló que en aquel preciso momento un elemento denominado carbono 12 había experimentado un intenso aumento. Dicho aumento demuestra que una cantidad extraordinaria de hidrato de metano había comenzado a fundirse, ya que el hidrato de metano contiene una fuerte proporción de carbono 12.
El profesor Paul Wignall de la Universidad de Leeds, en Gran Bretaña, piensa que el hidrato de metano es el gran responsable de los daños infligidos a la vida en la Tierra durante aquella catástrofe. Gracias a los hidratos de metano descubiertos bajo los sedimentos oceánicos, sabemos que el aumento de unos pocos grados en la temperatura del agua basta para provocar su derretimiento. El hielo libera entonces el metano, que se escapa hacia la superficie, provocando la fuga gigantesca de un gas muy potente con efecto invernadero. La enorme erupción volcánica provocada por un superpenacho en Siberia había liberado hacia la atmósfera una cantidad impresionante de dióxido de carbono, tal vez 40 trillones de toneladas. El efecto invernadero causado por el dióxido de carbono calentó progresivamente el planeta, provocando una reacción en cadena espantosa. En el fondo de los océanos, el hidrato de metano congelado comenzó a fundirse. Enormes volúmenes de metano fueron repentinamente liberados. El efecto invernadero del metano es 20 veces superior al de dióxido de carbono. Las cantidades liberadas aceleraron considerablemente el recalentamiento global. La temperatura de los océanos se elevó, a su vez, unos grados más, acelerando el derretimiento del hidrato de metano. Entonces se desencadenó un ciclo. La liberación del metano alimentaba la subida de las temperaturas, que a su vez provocaba la liberación de más metano, que aceleraba el calentamiento global hasta llegar a una situación catastrófica. Una especie de superefecto invernadero. Hacía al menos 600 millones de años que la Tierra no sufría un clima tan abrasador. Esa reacción en cadena continuaba y se intensificaba de forma imparable. La temperatura de la Tierra aumentó brutalmente 7 u 8 grados alrededor del Ecuador y 25 grados en las regiones polares. El conjunto del planeta se había convertido en un auténtico horno. Este calor extremo golpeó de lleno al medio ambiente. El exuberante ecosistema que por primera vez se había desarrollado en la Tierra fue aniquilado irremediablemente. Y entonces sobrevino el golpe de gracia que acabó con el 95% de la vida animal y vegetal. Una caída brutal de la concentración de oxígeno en la atmósfera. Los hielos de la Antártida han conservado la prueba indiscutible. Estamos en plena cadena transantártica, en la que un equipo de científicos estadounidenses y surafricanos lleva conjuntamente a cabo unas investigaciones. El profesor Gres Retalak, de la Universidad de Oregón, dirige la misión. Han descubierto un mineral extremadamente raro en el estrato que se formó justo después del episodio de extinción masiva. El estrato que tenemos aquí corresponde a principios del Triásico y contiene minerales muy extraños. No había visto nunca nada parecido, excepto en ese periodo mortal de principios del Triásico. En esta capa de aquí, las huellas conducen hasta este extraño nódulo. Es un mineral muy raro llamado bertierina. Indica una concentración muy débil de oxígeno atmosférico a comienzos del Triásico. La bertierina no puede formarse en presencia de grandes cantidades de oxígeno. Este descubrimiento es la prueba de que, justo antes de la gran extinción, el mundo había cambiado completamente. Ahora era tan pobre en oxígeno que los animales apenas podían respirar.
El profesor Bob Werner de la Universidad de Yale, Estados Unidos, ha elaborado un modelo informático que permite deducir, a partir de diferentes datos geológicos, las variaciones en la concentración de oxígeno de la atmósfera. Antes de la gran extinción, los niveles de oxígeno habían alcanzado el 30%, gracias al desarrollo extensivo de la vegetación. Después cayeron brutalmente hasta el 10%. La mayoría de las plantas murieron por la violencia del calentamiento. Y el metano liberado de los fondos oceánicos entró en contacto con el oxígeno, reduciendo considerablemente la concentración de este último en la atmósfera. Nuestros antepasados, los cinodontes, estuvieron a punto de desaparecer, víctima de las extremas temperaturas y de la rarefacción del oxígeno. Se cree que su supervivencia fue un verdadero milagro, pero tuvieron que enfrentarse a aquellas condiciones particularmente hostiles durante un largo periodo. Tras el episodio de extinción masiva, parece que la vida tardó mucho tiempo en volver a desarrollarse sobre la Tierra. Se han encontrado muy pocos fósiles en los estratos de aquel periodo. En cualquier caso, la catástrofe tuvo enormes repercusiones en el proceso evolutivo de la vida. Proyectémonos 100 millones de años más tarde, es decir, a 150 millones de años con respecto a hoy. El mundo había cambiado mucho. Una de las diferencias más espectaculares era la omnipresencia de los reptiles gigantes, los dinosaurios. Este es un herbívoro llamado apatosaurio. Medía 30 metros de largo. Y aquí tenemos al rey de los animales de aquella época, un terrible carnívoro llamado alosaurio. Los dinosaurios parecen haber estado más activos que el resto de los animales. Nuestros antepasados, en cambio, se habían convertido en pequeñas criaturas semejantes a ratones, que vivían escondiéndose de los dinosaurios. No parecían haber conservado ni rastro de su pasada gloria. ¿Cómo les habían suplantado los reptiles a la cabeza del reino animal? Este es uno de los grandes enigmas que planteaba la evolución de la vida después del episodio de extinción masiva. El profesor Mark Norell del Museo Americano de Historia Natural es un especialista en dinosaurios reconocido mundialmente. Su interés se vio atraído por las características particulares de algunos dinosaurios, y es que, en efecto, parecían disponer de órganos especiales muy similares a los que tienen actualmente las aves. Esto es la vértebra cervical de un cóndor de los Andes. Su estructura es muy compleja. En líneas generales, esta es la parte anterior de la vértebra. Esto es lo que llamamos espina dorsal. Y por este orificio es por donde normalmente pasa la cuerda neural. Pero si observamos con más detalle, comprobamos que la vértebra está como una esponja perforada de pequeñas bolsas y agujeros. Es donde los sacos aéreos se integran al hueso. Comparémoslo ahora con este fósil de alosaurio. Nos encontramos exactamente con lo mismo. Hay una espina dorsal alta en la parte superior. Esta cavidad de aquí, llenada por la roca, por donde pasaba la cuerda neural.
Y también algunas de estas pequeñas cavidades neumáticas con la misma configuración que en el cóndor de los Andes. ¿Cuál era la función de ese sistema de sacos aéreos del que los dinosaurios parecían estar provistos? Actualmente solo las aves disponen de él, por lo que se cree que probablemente son descendientes de los dinosaurios. Los sacos aéreos son en realidad un sistema respiratorio único que los dinosaurios desarrollaron a lo largo de la evolución. En un sistema respiratorio clásico, los pulmones se llenan alternativamente de oxígeno y de dióxido de carbono, por la sencilla razón de que se utiliza la misma vía para inspirar y expirar. En el caso de las aves, la inspiración y la expiración siguen dos vías diferentes gracias a la existencia de unas bolsas adheridas a los pulmones, denominadas sacos aéreos. Sus pulmones están, por lo tanto, permanentemente llenos de oxígeno fresco, que seguidamente se distribuye a las distintas partes del cuerpo. Se considera que la eficacia energética de este sistema es 3 veces superior al del sistema respiratorio de los mamíferos. Las aves migratorias sobrevuelan el Himalaya a más de 8.000 metros de altitud. Sin su sistema respiratorio, la rarefacción del oxígeno a tanta altitud les impediría el intenso esfuerzo que requieren los vuelos de larga distancia. Pero entonces, ¿por qué los dinosaurios que no volaban desarrollaron este sistema respiratorio después del episodio de extinción masiva? En otoño del año 2003 se celebró un congreso de la Sociedad Geológica de América en Seattle, en la costa oeste de Estados Unidos. Con tal motivo, el profesor Peter Ward, de la Universidad de Washington, formuló una teoría revolucionaria que establecía una relación entre este sistema respiratorio y la prosperidad de los dinosaurios. Last and hopefully not least, I'd like to talk a bit about the end of the world or the end of several worlds. El profesor Ward es una autoridad mundial en la investigación de episodios de extinción masiva y autor de numerosos libros y artículos sobre la evolución de la vida. Su intervención atrajo la atención de sus colegas al aportar datos recientes que demuestran que la rarefacción del oxígeno observada antes de la gran extinción se prolongó cerca de 100 millones de años. We've long thought about CO2 volumes through time, but the other aspect here is oxygen through time, and this is from Bob's most recent geocarb modeling. And once again, Bob and his colleagues have concentrated on this interval of time from just before, say, 250 million years ago to up into the Jurassic. There's about a 100 million year interval, if Berner and his group is correct, when oxygen was lower than today, and their studies suggest far lower than today. And I'd like to think very briefly at the end here about those implications. And think about the nature of the air sac lung system. Birds have it, and the dinosaur workers have now increasingly begun to think that at least the Saurischians had an air sac system that is equivalent to that of birds. Having this system, even if oxygen were not changing, is going to be an enormously efficient thing to do. So let's look finally at survivability across this, and I would contend that it was enhanced by those clades with bone pneumaticity. So the air sac system, while not as advanced as modern birds, I think would have aided in an oxygen-poor world. Thank you. La presentación del profesor Ward fue recibida por los científicos como la primera teoría que proponía una solución a uno de los enigmas más grandes de la historia de la vida. ¿Cómo pudieron los dinosaurios llegar a dominar el mundo? Recuerdo a un especialista que se rascaba la cabeza en público y escribía: "No entiendo nada. Los reptiles mamiferoides tenían una dentición más desarrollada y sin embargo fueron los dinosaurios dotados de unos dientes realmente primitivos los que sobrevivieron y prosperaron. Los primeros tenían que haber sido los vencedores y los segundos los perdedores, pero fue al contrario. Las cosas resultan menos paradójicas si se considera la facultad de respirar más que la de alimentarse".
cómo nuestros ancestros, que hace 250 millones de años habían escapado de milagro a la extinción, consiguieron sobrevivir tanto tiempo en un mundo donde el oxígeno era tan escaso. El profesor Roger Smith estudia en Sudáfrica los fenómenos de extinción masiva. Hace un año, conjuntamente con el profesor Ward, firmó un artículo sobre la evolución de la vida en un medio pobre en oxígeno. Él piensa que nuestros antepasados también tomaron un nuevo camino en la evolución, mejorando su sistema respiratorio. El profesor Smith se interesó concretamente por el trinaxodón, una de las especies de cinodonte que sobrevivió al episodio de extinción masiva. Probablemente el primero de nuestros antepasados aparecidos después de aquel cataclismo. Observó en estos animales signos de adaptación a un universo pobre en oxígeno. La caja torácica, que al principio ocupaba íntegramente el tronco, terminaba ahora en el pecho. Comprobamos un cambio importante en la morfología de las costillas a partir de la mitad del tronco, es decir, más o menos aquí. De hecho, es bastante similar a la morfología de las costillas humanas. Pensamos que este cambio facilitó o fue la causa de la aparición del diafragma. Y como es bien sabido, la presencia del diafragma aumenta la eficacia de la inspiración y la expiración del aire en los pulmones. Cuando el diafragma baja, se absorbe una mayor cantidad de oxígeno. Y cuando sube, el aire contenido en los pulmones se expulsa de un tirón. Nuestros antepasados habían seguido un camino diferente al de los dinosaurios para adaptarse a la rarefacción del oxígeno. Pero tuvieron mucho menos éxito que ellos. Para los científicos se debió a que el sistema de sacos aéreos era más eficaz que el cambio morfológico de la caja torácica. Sin embargo, una de las consecuencias de dicha opción, más tarde, habría de resultar muy útil. Observemos el comportamiento de los mamíferos actuales. La mayoría de las madres, cuando dan de mamar a sus crías, giran el torso manteniendo el abdomen a un lado para facilitarles la tarea. Esta posición es prácticamente imposible para los reptiles, cuya caja torácica desciende hasta el final del tronco. Para adaptarse a la reducción de oxígeno ambiental, la caja torácica de nuestros antepasados se hizo más pequeña. Pero eso fue, sin duda, lo que les dio la posibilidad de ocuparse de sus crías echándose a su lado para darles de mamar. Este fósil de una madre y su cría echados el uno junto al otro fue hallado en Sudáfrica. Después del episodio de extinción masiva, nuestros antepasados adoptaron comportamientos típicos de los mamíferos. Empezaron a dar de mamar a sus crías y a dedicarles mucho tiempo y atención. Más tarde, durante la edad de oro de los dinosaurios, superaron otra etapa de la evolución. Se cree que la rarefacción del oxígeno, que duró más de 100 millones de años, les impulsó a convertirse en mamíferos. Del estado de ovíparos, es decir, animales que ponen huevos, pasaron al de vivíparos, en el cual las crías se desarrollan en el vientre materno gracias a la placenta. En China se encontró el fósil más antiguo de mamífero placentario. Se le llamó Eomaia, que significa anciana madre en griego.
Fue descubierto en un estrato de 125 millones de años, en plena etapa gloriosa de los dinosaurios. Se trata sin duda del antepasado común a todos los mamíferos placentarios actuales. El profesor Yi Qian, su descubridor, piensa que en aquel entorno hostil, pobre en oxígeno y bajo la presión constante de los dinosaurios, los mamíferos supieron desarrollar esa eficaz estrategia para proteger a sus crías y asegurar la supervivencia de la especie. En condiciones tan pobres de oxígeno, el ambiente exterior no es favorable a la supervivencia. Por esa razón, los mamíferos modificaron su sistema de reproducción, para que las madres pudieran proteger a sus crías y darles la oportunidad de sobrevivir. En el sistema vivíparo, la madre aporta directamente a su retoño los nutrientes y el oxígeno, lo que constituye una gran ventaja en relación a los ovíparos mamíferoides. Yo pienso, por lo tanto, que existe una estrecha relación entre esa evolución y la rarefacción del oxígeno. En los mamíferos placentarios, un nuevo órgano une a la madre con su hijo, la placenta. En el interior de la placenta, por medio del cordón umbilical, los glóbulos rojos de la madre se vierten en los vasos capilares del feto. Las células, cargadas de oxígeno, se transmiten así, suavemente, de madre a hijo. Este aporte constante de oxígeno va a favorecer su crecimiento. Una relación madre-hijo completamente nueva aparecía en respuesta a la rarefacción del oxígeno. Una relación que establecía definitivamente la protección de las crías como una característica permanente de los mamíferos. $160 millones de años después del principio de la era de los dinosaurios, una nueva catástrofe sacudió el planeta. Un meteorito de unos 10 kilómetros de diámetro entró en colisión con la Tierra, provocando un nuevo episodio de extinción masiva. Fue el fin del reinado de los dinosaurios. Más tarde se recuperaron los niveles de oxígeno en la atmósfera. Una nueva era comenzaba en la Tierra. Dos episodios catastróficos de extinción masiva marcaron la historia de la Tierra. Uno hace 250 millones de años y el otro hace 65 millones de años. Muchos científicos piensan hoy en día que sin estas dos catástrofes, la extraordinaria diversidad que constituye la riqueza de nuestro sistema jamás habría visto la luz. Nuestros antepasados lograron salvar estos dramáticos periodos hasta convertirse finalmente en los dueños del planeta. Las aves heredaron el sistema respiratorio de los dinosaurios y lo adaptaron al vuelo, descubriendo así una nueva libertad. Los humanos también recibieron de sus antepasados mamíferos una manera más eficaz de utilizar el oxígeno. Eso les permitió un nuevo salto adelante en la evolución, la adquisición de un cerebro voluminoso.
El cerebro humano solo representa el 2% del peso de un individuo, pero consume el 20% del oxígeno absorbido por los pulmones. Si nuestros ancestros no hubiesen mejorado su forma de usar el oxígeno, la inteligencia de los seres humanos jamás habría visto la luz. Gracias a la adquisición de un cerebro voluminoso, los hombres desarrollaron técnicas y civilizaciones a una velocidad extraordinaria. Y hoy en día tienen una influencia determinante sobre el futuro del planeta. En nuestro tiempo, la Tierra alberga una increíble diversidad de formas de vida, de las cuales forman parte los humanos. No olvidemos nunca que debemos este mundo a la milagrosa supervivencia de aquellos ancestros que se enfrentaron a unas catástrofes tan terribles como los episodios de extinción masiva.